Mother, is there a lifeguard at the pool? Son, yes, he's watching from the tower. Madre, ¿hay un salvavidas en la piscina? Hijo, sí, está vigilando desde la torre. Daughter, what does the regulation of the park say? Father, it says you can't make fires here. Hija, ¿qué dice la normativa del parque? Padre, dice que no se puede hacer fuego aquí. Brother, why did the alarm go off? Sister, it was just an emergency drill. Hermano, ¿por qué sonó la alarma? Hermana, fue solo un simulacro de emergencia. Friend, do you have the permit to enter here? Friend, yes, they gave it to me at the entrance. Amiga, ¿tienes el permiso para entrar aquí? Amigo, sí, me lo dieron en la entrada. Son, did they give us the authorization for the trip? Mother, yes, everything is approved. Hijo, ¿nos dieron la autorización para ir al viaje? Madre, sí, ya está todo aprobado. Friend, when is the car's inspection? Friend, I have it scheduled for tomorrow. Amigo, ¿cuándo es la revisión del coche? Amiga, la tengo programada para mañana. Brother, what is needed for the certification? Sister, you need to take an exam. Hermano, ¿qué se necesita para la certificación? Hermana, tienes que hacer un examen. Friend, did you read the teacher's report? Friend, yes, I looked it over last night. Amiga, ¿leíste el informe del profesor? Amigo, sí, lo revisé anoche. Daughter, where's the house document? Father, I kept it in this safe. Hija, ¿dónde está el documento de la casa? Padre, lo guardé en la caja fuerte. Brother, what is tomorrow's conference about? Sister, it's about technology and education. Hermano, ¿de qué trata la conferencia de mañana? Hermana, es sobre tecnología en la educación. Friend, are you going to this year's convention? Friend, yes, I already have my ticket. Amigo, ¿vas a la convención de este año? Amiga, sí, ya tengo mi entrada. Daughter, when is your next medical consultation? Mother, I have it next week. Hija, ¿cuándo es tu próxima consulta médica? Madre, la tengo la semana que viene. Friend, how did the negotiation with the clients go? Friend, it was tough, but we reached a good deal. Amiga, ¿cómo fue la negociación con los clientes? Amigo, fue difícil, pero logramos un buen acuerdo. Son, are we going to play on the big field? Father, yes, it's free right now. Hijo, ¿vamos a jugar en la cancha grande? Padre, sí, está libre ahora mismo. Friend, do you know the offside rule well? Friend, yes, I understand it perfectly. Amigo, ¿conoces bien la regla del fuera de juego? Amiga, sí, la entiendo perfectamente. Brother, what's the tactic for the next match? Sister, we're going to play with a strong defense. Hermano, ¿cuál es la táctica para el próximo partido? Hermana, vamos a jugar con defensa fuerte.
Son, we scored an amazing goal. Father, yes, it was a perfect shot into the corner. Hijo, metimos un gol increíble. Padre, sí, fue un tiro perfecto al ángulo. Friend, that was a great team play. Friend, yes, everyone participated very well. Amigo, esa fue una gran jugada de equipo. Amiga, sí, todos participaron muy bien. Daughter, why did they call a penalty? Father, there was a foul inside the box. Hija, ¿por qué pitaron el penalti? Padre, hubo una falta dentro del área. Friend, who's going to take the corner kick? Friend, number 10 is going to take it. Amigo, ¿quién va a hacer el saque de esquina? Amiga, lo va a hacer el número 10. Brother, why was that a foul? Sister, the player pushed the other from behind. Hermano, ¿por qué fue esa falta? Hermana, el jugador empujó al otro por la espalda. Friend, was that offside? Friend, yes, the forward was ahead. Amigo, ¿fue fuera de juego? Amiga, sí, el delantero estaba adelantado. Son, where's the soccer ball? Father, it's in the car, I brought it to play. Hijo, ¿dónde está el balón de fútbol? Padre, está en el coche, lo traje para jugar. Son, when will we climb the mountain? Father, we'll go next weekend. Hijo, ¿cuándo subiremos la montaña? Padre, vamos el próximo fin de semana. Friend, the air here is very fresh. Friend, yes, I love breathing fresh air. Amigo, el aire aquí es muy fresco. Amiga, sí, me encanta respirar aire puro. Brother, the soil in the garden is very dry. Sister, let's water the plants. Hermano, la tierra del jardín está muy seca. Hermana, vamos a regar las plantas. Daughter, shall we light the fire to roast marshmallows? Mother, yes, I'll bring the marshmallows. Hija, ¿encendemos el fuego para asar malvaviscos? Madre, sí, traigo los malvaviscos. Friend, that plant has grown a lot. Friend, yes, I water it every day. Amigo, esa planta ha crecido mucho. Amiga, sí, la riego todos los días. Son, how old is that tree? Father, it's over 100 years old. Hijo, ¿cuántos años tiene ese árbol? Padre, tiene más de 100 años. Sister, look how beautiful this flower is. Brother, yes, it's such a vibrant color. Hermana, mira qué bonita es esta flor. Hermano, sí, es de un color muy vivo. Son, what's your favorite animal? Father, I really like elephants. Hijo, ¿cuál es tu animal favorito? Padre, me gustan mucho los elefantes. Friend, have you ever seen an exotic bird? Friend, yes, I saw a parrot in the jungle. Amiga, ¿has visto alguna vez un ave exótica? Amigo, sí,
vi un loro en la selva. Son, where is the goldfish? Mother, it's in its fish tank swimming. Hijo, ¿dónde está el pez dorado? Madre, está en su pecera, nadando. Friend, do you eat a lot of meat? Friend, no, I prefer vegetables. Amiga, ¿comes mucha carne? Amigo, no, prefiero las verduras. Son, do you have more bread for dinner? Mother, yes, it's on the table. Hijo, ¿tienes más pan para la cena? Madre, sí, está en la mesa. Friend, do you like this painting? Friend, yes, the colors are very vibrant. Amiga, ¿te gusta esta pintura? Amigo, sí, los colores son muy vivos. Son, do you like my drawing of the dog? Mother, yes, it's very nice. Hijo, ¿te gusta mi dibujo del perro? Madre, sí, está muy bonito.